recuperar los indicadores económicos y sociales que la provincia tenía en el primer semestre de 2018, cuando la inflación se hizo galopante en el país, destrozando los sueños del cambio del macrismo, y cuando la Argentina fue sumida en otra tremenda crisis derivada del endeudamiento externo que parecía no tener fin. De conseguirlo, de conseguir digamos, llevar las situaciones a un panorama equivalente al que existía al inicio del segundo semestre del 2018, en realidad tendría que ser a febrero o marzo del 2018, Alberto Rodríguez Sá lograría demostrar hacia el final de su mandato como gobernador de la provincia, cuando de acuerdo a la normativa constitucional no puede ir a otra reelección, que la caída de todos los indicadores económicos en la provincia no se debió a una mala gestión suya, como se la endilga desde sectores de la oposición, entre ellos Claudio Poggi, el exgobernador de la provincia, sino a condiciones macroeconómicas que no podía alterar ni manejar. La revelación de ese objetivo fue hecho por Natalia Zavala Chacur, la jefa de gabinete de ministros, que el jueves estuvo en la Cámara de Diputados para rendir un informe sobre la marcha del gobierno y responder a preguntas enviadas por los legisladores. Zavala Chacur buscó justificar en su estado de salud la inasistencia durante un año a la legislatura, a lo que añadió la pandemia, en la que debe presentarse de manera alternada mensualmente en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Los legisladores le agradecieron el esfuerzo de estar presente en la Cámara y de haber estado exponiendo durante más de 8 horas ante legisladores que estaban en parte de manera presencial y en parte seguían la sesión virtualmente. Previo a la asistencia de Zavala Chacur, el oficialismo recalcitrante fue desautorizado desde la jefatura gubernamental y mandado a rever la disposición comunicada 2 días antes a la oposición de que no habría repreguntas a la funcionaria. Precisamente, legisladores de la oposición habían criticado duramente esa determinación del oficialismo en la Cámara de Diputados. El impedimento para que la oposición, que presentó un pliego de más de 300 preguntas, pudiera además hacer uso de la palabra en el recinto, burlaba el reglamento de la Cámara y llevaba la situación a un extremo que podía derivar, como lo dijo el presidente del bloque radical Luis Lucero Guillet, en un escándalo institucional. El presidente de la Cámara, Juan Carlos Eduardo, fue mostrado como el hacedor de la recomposición de la postura exhibida por el albertismo días antes. La jefa de gabinete de ministros contestó prácticamente todas las preguntas que le fueron formuladas, aunque tuvo respuestas evasivas a varias de ellas. Dijo que ella cree que están realizando el trabajo correcto para salir de la crisis en que está inmersa no solamente la provincia, sino la Argentina y en el mundo. Y dijo que ese camino que ella dijo que piensa que es exitoso, dijo que se compone de políticas crediticias, de exenciones impositivas, de subsidios a las tarifas eléctricas, de políticas que promueven la mano de obra joven como parte de los incentivos para que los sectores de la producción y el comercio puedan actuar adecuadamente y recomponerse de las consecuencias de la pandemia. Señaló que hay 88 obras públicas en ejecución que generan entre 8.000 y 10.000 puestos de trabajo y que en esto se invierten más de 10.000 millones de pesos, y también señaló que la desocupación entre 2018 y 2021 tiene niveles menores al 4%, que estos niveles son bajos y estables y son menos de la mitad del que muestra la Argentina, superior al 9%. Zavala Chacur también dijo en otro momento de su alocución que el gobierno trabaja a gran ritmo en la puesta en funcionamiento de todas las medidas de la reactivación económica
anunciada por Rodríguez Sá en la apertura de las sesiones ordinarias del Cuerpo. Describió un trabajo de estudio y detalles para justificar que a 3 meses de esos anuncios todavía no están firmados todos los proyectos de ley ni realizados los llamados a licitación para la ejecución de las obras. Y dio la idea de que si los anuncios fueron en abril, al momento de julio, no ha transcurrido tanto tiempo, cuando hay que vencer además fallas que devienen de la burocracia. Fue precisamente en ese contexto en el que señaló el objetivo gubernamental a conseguir antes de que Alberto culmine su mandato como gobernador. Nosotros nos hemos propuesto volver a un San Luis antes del segundo semestre, del famoso segundo semestre de 2018. Recuperar todos esos puestos de trabajo y tener por lo menos ese estatus económico. Creemos que con toda esta batería de políticas y en aproximadamente lo que tarden en construirse las obras y ponerse, no quiero dar un número apresurado, pero en no menos de 18 meses podemos estar en una realidad, no sé si igual a la del segundo semestre del 2018, pero sí cercana. Desde que empecemos a ejecutar las obras, principalmente con los municipios, empecemos a ver la activación económica con la mano de obra local, la adquisición de insumos, entreguemos los créditos que van a fomentar más puestos de trabajo, van a procurar más adquisición de insumos locales, van a hacer un crecimiento económico y quienes hoy no pueden contratar, puedan tener a los chicos de empezar capacitándolos y ahorrando ese dinero que hoy gastan en sueldos o que no pueden pagar o que les impide a ellos realizar otra actividad, la economía se va a empezar a mover, que es lo que necesitamos. De hecho, estábamos pensando... Nosotros esperábamos que la reactivación económica del 2021 no se viera ahora, y se está viendo. La industria lo está mostrando, se está reflejando el volver el empujoncito ese que creíamos que no se iba a dar más hasta que no se terminara la pandemia y nos sacáramos el tapaboca. La industria está creciendo, el mundo aún no sabe cuánto generó el COVID en la depresión de la caída de la economía mundial. Mucho menos América Latina y mucho menos aún en la Argentina. Entonces nosotros hablamos sobre supuestos. Tenemos que ver estas realidades, como las que yo decía recién. Esperábamos que no se recuperara la industria y se está recuperando. La jefa de gabinete, Natalia Zavala Chacur, desgranó una serie de conceptos al responder las preguntas que le hicieron llegar los diputados. Entre ellos estuvo la referencia a mi denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formulada en mayo por la discriminación de que soy objeto en el acceso a la información gubernamental y a los funcionarios gubernamentales y a la censura consecuente. Negó todo y habló de un mundo de acceso a la información casi idílico, diría yo. Pero sobre esta cuestión referida a mi denuncia y a las referencias de la jefa de gabinete ante los diputados de la provincia, voy a volver en otro momento. Sin embargo, hay que decir que la opacidad gubernamental fue finalmente admitida por la jefa de gabinete, que hizo el razonamiento de cualquier observador que no tiene sentido la política de información que le dicta al gobierno Gustavo Valenzuela Linaje. No lo mencionó, por cierto, lo ignoró, hizo como que no está sobre ella. Les decía que no tiene sentido la política de información que le dicta al gobierno Gustavo Valenzuela Linaje y ejecuta Miguel Fernández, y que ella cumple al pie de la letra, más allá de que lo niegue. Porque en realidad produce, dijo ella, un perjuicio a la credibilidad del gobierno no mostrar los resultados que ofrece, por ejemplo, la economía, ¿no? Por eso digo que eso es lo que hace una observación razonable, que hace cualquiera que lo piense, y que es lo que no le da sentido precisamente a la política comunicacional de Valenzuela Linaje y de Miguel Fernández. Y de ella, si ella es la jefa de Fernández.
Lo señalado fue consecuencia de la indagación acerca de la falta de transparencia sobre los documentos que avalan las previsiones presupuestarias y las rendiciones de cuentas. Y lo dijo de esta manera la señora Zabala Chacur. Es una deuda la transparencia en cuanto a la publicación presupuestaria, a las cuentas de inversión y a la ley impositiva anual, teniendo que hacer algunas salvedades. La ley de presupuesto es una ley que la ley de presupuesto y la ley la ley impositiva anual sancionada, publicada en Boletín Oficial, la ley impositiva anual inmediatamente está visible en la página web de la DPIP para todos los contribuyentes y aún los no contribuyentes también. O sea, con lo cual ahí creo que no habría problema, porque sí en ese caso el CFI admite que sí tenemos esa información a disposición. Distinto es la ley de presupuesto, que queda como una ley muerta sin saber en definitiva cómo se llevó adelante. Es una ley de presupuesto. Uno presume que esto es lo que va a suceder. Después existen las partidas presupuestarias que se van modificando, o que por ejemplo con la pandemia tuvimos que hacer frente a gastos que no teníamos previstos. Sí, entiendo que eso hay que darle transparencia y hay que darlo a conocer. Creo que el ministro está trabajando justamente en esto. Y la cuenta de inversión también. Una cuenta de inversión remitida al Tribunal de Cuentas, remitida a este organismo, tranquilamente la población la tiene que conocer. Aparte, cuentas de inversiones que hace 3 años arrojan, más de 3 años, tenemos reservas. Una cuenta de inversión que nos está diciendo que financieramente la provincia pudo ahorrar sin desatender ninguna política social o imperante, de necesidades imperantes. Entonces creo que es muy bueno hacerlo. Es muy bueno porque la ejecución del presupuesto es, por lo general, ustedes saben, cuando ven la cuenta de inversión, nosotros teníamos hasta el año pasado el presupuesto equilibrado, nunca hay un endeudamiento. La cuenta de inversión lo refleja de manera genuina, o sea que elaboro el presupuesto, lo ejecuto durante el año y con la cuenta de inversión apruebo o no como lo ejecuté. La transparencia en ese sentido me parece excelente y vamos a trabajar para que esté a disposición de toda la comunidad. No veo nada malo en eso, al contrario, malo es lo que estamos, quizás esto, de no publicarlo. Bueno, esas fueron las expresiones de Zabala Chacur, que en otro momento, al referirse al acceso a la información pública, que es un déficit en la provincia de San Luis de notables características, dijo que la población puede interactuar con los funcionarios gubernamentales a través del portal Puntano, donde dijo que hay posibilidades de pedir la información que se requiera, y que para eso se utilizan los medios de comunicación digitales. Sin embargo, no es lo que surge de la página precisamente Portal Puntano, donde están las farmacias de turno más cercanas, el acceso a los expedientes judiciales, la historia clínica digital. ¿Alguno la vio, la historia clínica digital? ¿Alguno tiene la historia clínica digital de la que vienen hablando de hace más de una década? ¿Alguno conoce la historia digital, la historia clínica digital? Bueno, según esto se puede acceder a eso. También están los turnos disponibles en el registro civil o en el portal del registro civil y en los registros médicos 3.0. Y además están, por ejemplo, trámites para realizar en la dirección de agua. En agua, por ejemplo, es la solicitud de prefectibilidad de licitación pública, la solicitud de interferencia, la solicitud de agua cruda para obra pública. Hay un espacio para reclamos y denuncias, el acta de reclamo que permite al ciudadano iniciar un reclamo por algún inconveniente sufrido, por ejemplo, en el uso del transporte público. Hay un formulario para la denuncia en defensa del consumidor. Respecto de familias, hay cuestiones vinculadas con la discapacidad,
con la denuncia a la niñez, adolescencia y familia, para la inscripción en el sistema de familia solidaria. Hay otros lugares para acceder al registro de la propiedad inmueble, a certificados y constancias, que es la CIPE y la licencia de conducir, entre otras cuestiones, pero no está específicamente la posibilidad de acceder a la información a la cual se estaban refiriendo en las preguntas los diputados y de la cual nosotros también muchas veces reclamamos. Vamos a la pausa y retornamos para completar el informe sobre la presencia de la jefa de gabinete en la legislatura provincial, dando cuenta de su informe que tiene que ser mensual en la Cámara de Diputados. En estos tiempos de cuidado, legisladores de la oposición por parte de la jefa de gabinete de ministros en la Cámara de Diputados. Vamos a otros aspectos de su intervención, Javier, por favor. Bueno, Mario, porque estuvo tocando muchísimos temas. La jefa de gabinete estuvo hablando más de 9 horas, ¿no?, entre su informe y lo que fue después la respuesta a más de 300 preguntas que le dieron a conocer los legisladores, y tocó muchísimos temas, obviamente, temas mucho más locales, también temas a nivel, más del interior también de la provincia, de la ciudad de San Luis, temas de obras públicas y de los diferentes ministerios que estuvo justamente nombrando. Y dio a conocer todas las políticas que se están implementando en la provincia de San Luis, justamente con relación a obra pública, por ejemplo, que fue uno de los primeros temas que tocó. Allí dijo que la provincia está generando entre 8.000 y 10.000 puestos de trabajo genuinos y de calidad. Esas fueron las palabras que utilizó la jefa de gabinete en este momento, con más de 88 obras públicas. Y le respondió en base a lo que le habían preguntado, obviamente, a la jefa de gabinete, todo lo que está generando el gobierno, y allí fue como una respuesta más personal que lo que tenía escrito, porque fue leyendo cada una de las respuestas, y ella dijo: tenemos diferentes políticas a implementar en toda la provincia que pueden ayudar a salir de esta situación de crisis, que era más o menos lo que también dio a conocer después con el informe que dio a conocer Mario recién, que dijo: hay puestos de trabajo, hay proyectos de ley, de políticas a implementar, y todo para que también la juventud pueda acceder a un cargo por lo menos durante 12 meses. De esta manera lo explicaba la jefa de gabinete Natalia Zavala Chacón. Actualmente se encuentran en ejecución más de 88 obras públicas que generan entre 8.000 y 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos y que implican una inversión superior a los 10.000 millones de pesos. Tenemos políticas de exenciones impositivas, tenemos políticas de subsidios a las tarifas eléctricas, tenemos políticas que promueven o procuran ayudar a tener mano de obra con convenios con jóvenes que necesitan ser insertados en el mercado laboral, y por otro lado vamos a generar 1.000 nuevos puestos de trabajo durante 36 meses para quienes accedan al programa que hemos convenido o al que hemos adherido con el Gobierno Nacional de Fomento Productivo. Creo que este combo de medidas es interesante. De esa manera se explayaba la jefa de gabinete en el día jueves, cuando dio a conocer su informe de gestión en la Cámara de Diputados. Otro tema muy importante que tocó fue el tema viviendas, donde la pregunta que le hacían estaba relacionada a, entiendo que fue del bloque San Luis Unido, por cómo estaba diagramada la pregunta, porque diferenciaban entre lo que eran los inscriptos previos a las elecciones del 2015, es decir, cuando estaba gobernando todavía Claudio Poggi, y toda la inscripción que hubo posterior a esa fecha, que fue la primera vuelta, ¿no?, de Alberto Rodríguez a la gobernación de San Luis, y sobre todo porque querían tocar el tema de la inscripción que hubo en 2017, cuando todavía estaba la elección con Adolfo y Alberto por un lado, y por otro lado
Claudio Poggi, que hubo, recordás Mario, lo dijiste también hace un rato, inscripción a viviendas, a programas de viviendas. La cuestión es que la jefa de gabinete en este sentido dijo: nosotros en ningún momento reconocimos que hubo más de 60.000 inscriptos para acceder a una vivienda. Dijo que eran poco más de 47.000 que se fueron dividiendo en varios planes que tiene la provincia. El que más se lleva es el plan vivienda, con más de 37.000 inscriptos, que era para acceder justamente a una vivienda social con menos de 3 salarios mínimos que tenían que tener cada uno de los inscriptos. De igual manera, reconoció que actualmente hay más de 1.200 viviendas por construir, pero que no hay una necesidad económica, sino que era en ese momento necesidad de vivienda, no económica, que en ese momento era más un censo para determinar justamente cuál era la realidad que estaba atravesando la provincia de San Luis. Y de esta manera lo justificaba el día jueves la jefa de gabinete, Natalia Zavala Chacur. Todos los inscriptos en planes de vivienda no realizan pago de cuota alguna. La cantidad de personas que manifestaron voluntad de acceder a alguno de los planes establecidos en la legislación vigente luego del 10 de diciembre de 2015 es de 47.518. Desde la Secretaría de Vivienda no se diferencia entre unos y otros. Se encuentra en marcha la construcción de 1.200 viviendas, que se adjudicarán oportunamente según el grado de vulnerabilidad de quienes han manifestado su aspiración a las mismas y cumplan con los requisitos al momento de la adjudicación. Actualmente nos encontramos analizando y diagramando las mismas, aclarando que en ningún momento existió un compromiso de construcción de 60.000 viviendas. De hecho, no existe esa cantidad de aspirantes en la categoría viviendas sociales. La inscripción se realizó a fin de conocer la situación habitacional de la provincia para luego analizar el cumplimiento de los requisitos y de este modo determinar la real demanda. Ahí escuchábamos entonces a la jefa de gabinete, Natalia Zavala Chacur, sobre el tema viviendas. Y otro aspecto que me pareció importante rescatar de todo lo que dijo el día jueves, que obviamente tenemos muchos más temas para tocar, pero me parece que este lo vamos a resaltar hoy, por una cuestión de que estamos en año electoral, y le preguntaron justamente sobre el sistema electoral que tiene la provincia, teniendo en cuenta toda la cuestión que se ha tornado alrededor de las elecciones 2021, que choca nación con provincia y municipio, que los tres tienen sistemas electorales distintos. Entonces, ¿cómo se iba a adoptar eso? Y dio a entender la jefa de gabinete que lo que le importa a la provincia, lo dijo con esas palabras, es la democracia y la participación de la ciudadanía, que no importa el sistema electoral. Confundida, como sea, porque vaya. Exactamente. Entonces, dijo que no importa el sistema electoral, y allí le dejó un mensaje a los legisladores como diciendo: ustedes son los que tienen que trabajar en base a elegir el mejor sistema electoral que pueda haber en la provincia. Lo decía de esta manera. Entendemos que como sistema político la democracia debe garantizar la participación del pueblo, no solo en la elección de sus representantes, sino también en la forma de la voluntad estatal. Por eso promovemos la participación permanente de todos los espontáneos en los destinos de nuestra provincia. Todo por lo cual entendemos que una democracia de mayor calidad se logra con mayor participación popular y no únicamente modificando sistemas electorales, aunque muchas veces pueden ayudar. Esta pregunta es muy importante porque propone un desafío para esta propia legislatura, discutiendo ampliamente las bondades y defectos de todos los mecanismos para construir el que mejor exprese nuestra identidad puntana, que sea realmente el que refleje nuestra idiosincrasia. Ahí estaba entonces la palabra de la jefa de gabinete, Natalia Zavala Chacur. Nos van a quedar por hablar durante el resto de las jornadas. Mario, el tema habló de, por ejemplo, las bajas que ha habido en los planes de inclusión, en las becas 22AG, que son números bastante importantes también. El tema de la pauta oficial, más de 300 millones de pesos ha distribuido en los primeros 5 meses de este 2021 en los diferentes medios y servicios de comunicación. Con una diafanidad bárbara, diáfana la distribución.
Y después tocando algunos puntos muy importantes, por ejemplo, vamos a rescatar el tema del Hospital La Pedrera, que ha sido un tema de debate Sí. en la Cámara de Diputados, ¿no? Y que estuvo aclarando ella, que, bueno, dio a conocer justamente cuál es la situación del hospital. ¿Y cuál es? Ella dijo que lo que se había estipulado para el Hospital La Pedrera durante la pandemia era la atención de moderados. ¿Por qué surge la pregunta del Hospital La Pedrera? Diputados de Villa Mercedes preguntaban porque el Hospital La Pedrera actualmente lo único que hace son hisopados. Sí. Entonces no tiene otro servicio dentro de este edificio que está en el Parque La Pedrera justamente. Y ella respondió que los criterios que se han utilizado era que el Hospital La Pedrera era un servicio de moderados, internación de moderados para la pandemia, que con la inauguración del Hospital Verónica Bailone, en pleno centro de la ciudad, todo lo que estaba en el Hospital La Pedrera se ha trasladado al Verónica Bailone, y que una vez que termine la pandemia, todavía no sabemos cuándo, Lo vuelven a armar. ahí van a volver a armar el Hospital La Pedrera. Entonces era cierto que para hacer el Hospital Bailone, el Hospital Escuela, desarmaron Utilizaron todo lo que tenía el desarmaron Hospital La Pedrera. lo de la Pedrera y lo inauguraron como una nueva inversión. Cuando en Exactamente. realidad estaban cambiando de lugar las cosas. Eso fue lo que dijo la jefa de gabinete el día jueves, que una vez que termine la pandemia van a reactivar el Hospital La Pedrera, que había sido un tema de debate incluso en la Cámara de Diputados, más propiamente le he dicho en las sesiones ordinarias, donde se habían planteado hasta pedidos de informe al respecto. Esta fue parte de todo lo que dijo la jefa de gabinete el día jueves en la Cámara de Diputados. Calificó de tremenda la deserción escolar. Sí, estuvo dando números allí también, bueno, muchas cuestiones técnicas, mucho relacionado también a las cuestiones burocráticas que tiene la provincia, números también muy grandes, elevadísimos en cuanto sobre todo a la pauta oficial, que ya vamos, con el transcurso del tiempo vamos a ir dando más detalles, pero tocó muchísimos temas. Fueron más de 300 preguntas. Los diputados les resaltaron eso, ¿no? Que si ella fuera una vez cada 2 meses como debería ir, las preguntas serían menos, el informe duraría menos de 9 horas, ¿no? Sí. Ya se hace muy tedioso. Las respuestas más importantes, Mario, las dejó para después de la quinta, sexta hora que estaba ya informando. Todo lo que... incluso ella en un momento empieza a leer ministerio por ministerio, y cuando llega a la jefatura de gabinete, no lo dijo en ese momento, pero leyó así y lo dejó un costadito. No, esto es muy tedioso. Y lo dejó un costado y lo retomó como a la sexta hora, ya que estaba dando su informe. A las 5:30. ¿Sí? Exactamente. A partir de ahí es como que empieza a tocar los temas más candentes de... Y mezcla esas cuestiones que estaba hablando con viviendas. Exacto. Y bueno, sí, efectivamente. Y como le dijeron ahí, ¿no? Si los legisladores del albertismo aceptaran los pedidos de informe. Vos sabés que yo no le encuentro sentido a la conducta, no le encuentro sentido a la conducta de comunicación, porque lo hemos dicho muchísimas veces acá. Cuando vos vas y podés hablar, vos te encontrás con gente muy capacitada en el gobierno. Los que crean que el gobierno no tiene gente que está equivocada. Como lo mismo que bueno, ya en San Luis no se dice, pero los que dicen que son vagos están equivocados. Por eso a mí me llama poderosamente la atención las políticas de comunicación que les ha hecho implementar Valenzuela Linaje, que ejecuta fielmente el cabo Fernández. ¿Te das cuenta? Porque no tiene sentido. No tiene sentido que escondan información sobre el presupuesto, sobre la documentación de las cuentas de inversión. Se lo dijo ella misma, lo tuvo que reconocer los otros días. No tiene sentido. Es poco inteligente, es de torpe. Es nada más que por dominar, es nada más que para que la gente no sé si cree que la gente va a pensar mal por eso. Estas son las cuestiones que a mí me llaman poderosamente la atención. Más allá de muchas falencias que ha tenido la señora Zabala Chacur en la exposición, y de algunas mentiras que no son piadosas, son deliberadas, y de algunas expresiones estudiadamente confusas para no aclarar determinados temas.
Bueno, gracias Javier. Vamos a la pausa. Che, podremos escuchar música en esta casa, ¿no? Estamos en San Luis.